Buenos días a todos, bendiciones, shalom, a todos, Shavuot. Cuando decimos Shavuot es bendecida semana o feliz semana en hebreo, eh, esperando que el Señor nos bendiga en esta nueva semana, quienes están aquí conectados. Sabemos que también hay otras personas de estudiantes de Torah que ven el video más adelante y otros amigos. Muchas bendiciones de parte nuestra. Eh, Somos un grupo de estudiantes de la Torá, no nos consideramos maestros, sino estudiantes de la Torá, que tratamos de entenderla a la luz del pensamiento hebreo, a la luz de la raíz hebrea. Recuerden que así como la raíz de un árbol es la que nutre, es la que llena y llega hasta los frutos, pues nosotros en este mundo cristiano que vivimos actualmente, que hemos conocido a nuestro Mesías, Jesús en español, Yeshua en el hebreo, sabemos que es a través de esas raíces hebreas que podemos conectarnos con la esencia. Así que lo decimos, tratamos de entenderlo. Creemos en la integralidad de toda la escritura, de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y también creemos que la Torá es la regla de vida que sigue vigente y que es para nosotros, es la carta de amor, es la que tú vas, la carta de amor que entrega el novio a su Keilah, a su congregación, a su pueblo, eh, para que podamos vivir felices y saber también los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles que vivimos en el mundo hoy, como lo hemos dicho antes, dolores de parto que cada vez vienen en aumento y con mayor frecuencia. Eso indica que el alumbramiento está cercano. El alumbramiento está cercano, así que debemos estar alertas, pero también levantar nuestra cabeza, como Yeshua lo dijo, porque nuestra redención está cerca. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, bastante extenso, y vamos a sacarlo de un versículo del capítulo 8 de Juan, el versículo 12, muy conocido por el mundo cristiano, y es precisamente la luz del mundo. Vamos a orar para que el Señor nos dé su sabiduría. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, creador del universo, que nos has dado tu Torah. Gracias, Señor, por tu Torah. Nos aferramos a ella como el árbol de vida. Gracias, Señor, porque nos la diste como un regalo, como una carta de amor. Y pedimos, Señor, que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Gracias, Señor, porque nos has dado este regalo precioso. La abrimos, pedimos la dirección de tu Espíritu. Danos, Señor, tu Espíritu, que seamos iluminados, que anules a este siervo y que sean tus palabras las que emanen, Señor, en este momento. Danos sabiduría a todos, Señor, como estudiantes. Nos acercamos, Señor, a la luz para poder entender la luz, de dónde viene la luz que iluminó al mundo, y porque nosotros también somos esas luces a ser llamados, Señor. Gracias. Pedimos por cada uno de los estudiantes aquí presentes. Oramos, Señor, por las necesidades. Ponemos todas las peticiones en tus manos, Señor. Nuestras peticiones de salud, eh, físicas y también financieras, Señor. Tú eres el proveedor. Y en este año de Shemitah, en este año sabático, pedimos, Señor, por la redención de las deudas, Señor. Así como eran perdonadas todas las deudas cada 7 años, pedimos, Señor, la redención de nuestros problemas financieros, Señor. También pedimos por nuestras familias, por los matrimonios, que también podamos soltar cadenas, así como se soltaba el esclavo. Queremos soltar las cadenas del pecado y todo lo que nos ata a este mundo, Señor. Conocedores de los tiempos que vivimos, anhelamos, Señor, la venida del Mesías prontamente. Oramos, Señor, también por aquellos que escucharán este mensaje después, para que tú les des iluminación y bendición abundante, Señor. Bendice, Señor, a nuestro país, a Colombia, Señor. Oramos por las elecciones presidenciales para que tú guíes, Señor. Como está en tu palabra, tú eres quien pone y quita reyes, pero también, Señor, somos nosotros los que tomamos las decisiones de elección. Danos iluminación, danos sabiduría. Bendice también a nuestros hijos para que también ellos
sean receptores de estas bendiciones, sean una generación que camine en la luz. Y lo pedimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla en este momento. Bienvenidas todas las inquietudes, todas las dudas que vayan surgiendo. Creo que ya están viendo la presentación. Y vamos a iniciar en esta mañana. Nosotros estamos justo en el capítulo 8 de Juan, en este estudio que hemos emprendido desde que finalizó la fiesta de Sukkot. Arrancamos con el estudio de Juan. El estudio de Juan nos ha llevado a través de un camino muy interesante, el libro de los secretos, como se conoce también. Y en nuestro anterior episodio hablamos de los primeros versículos del capítulo 8, donde vimos ese milagro espiritual de la mujer adúltera y cómo nosotros, como Israel, somos esa mujer adúltera que el Señor rescata a través de su Hijo Yeshua. Un precioso mensaje que vimos allí. Estamos todavía en esta ocasión que Yeshua todavía está en Jerusalén, estamos en el contexto de la fiesta de Sukkot. En este momento estamos en el día octavo, en el último día, que es un Shabbat alto, es un día de reposo, y Yeshua está allí en Jerusalén. Dice la escritura que Yeshua se encuentra con la multitud y esta mujer adúltera. Ya vimos ese episodio. Y en el versículo 12 dice Juan, dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice él, por eso nos consideramos estudiantes. En el hebreo es talmidim o discípulo. Discípulo es lo mismo que estudiante. Somos discípulos que queremos seguir al maestro, hacer lo que él hizo, hablar como él habla, ¿cierto? Como era el objetivo de los discípulos en el primer siglo de nuestra era. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El término luz del mundo es un término muy conocido en nuestro mundo cristiano. Es un término que utilizamos a menudo para diferenciar las tinieblas, que es todo lo opuesto o lo antagónico a la luz, como el pecado y todas las consecuencias, todo lo que acarrea en sí mismo, a diferencia de la luz, que la luz es la esencia misma del Señor. En este estudio vamos a tratar, es una interpretación de hombres, todas las interpretaciones que hacemos como hombres de cualquier denominación son intentos que hacemos nosotros los hombres de comprender algo que es infinito. Nosotros como seres finitos tratando de comprender algo infinito es difícil. Finalmente quizás lo comprenderemos en su plenitud cuando el Mesías vuelva y podamos, él mismo nos enseñe a través de esta palabra escrita. Así que todos los intentos que hacemos como hombres finitos son intentos humildes, como este que hoy queremos dar. Es un intento humilde de poder comprender esa luz que viene de lo más inaccesible, esa luz infinita, que nada la puede contener, y venir, ¿cierto? Introducirse al universo, introducirse a nuestro mundo, al punto de decirnos el mismo Yeshua que nosotros también somos luz. Así que la interpretación de hoy va a ser una interpretación de hombres con mucha humildad. Por supuesto, está sujeta a toda la discusión y a todo el estudio, a toda la interpretación que cada uno de ustedes, con la iluminación que el Señor también nos da a todos, de poder entender, comprender y debatir. Vamos a arrancar este estudio entendiendo cómo esa luz que Yeshua mismo personificó diciendo yo soy esa luz, de dónde viene esa luz, cuál es su origen, a través de algunos textos de la Brit Hadashah del Nuevo Testamento,
Juan, Pablo, Pedro, comprendían algo que quizás nosotros en nuestro mundo occidental no comprendemos tan bien. Ellos en su pensamiento del primer siglo, en el pensamiento hebreo del primer siglo, tienen algo allí que nos muestran a través de las cartas y de los evangelios que queremos hoy tratar de entender nosotros, precisamente en este estudio de las raíces hebreas, y poder sacarlo a la luz, poder comprender la esencia de lo que están diciendo. Así que vamos a arrancar desde esa luz infinita, esa luz inaccesible que es Elohim, hasta llegar a nosotros que hemos recibido esa luz. Y vamos a arrancar con algunos textos que hay en el Nuevo Testamento, que es el pensamiento del primer siglo. Esto que vamos a ver aquí es el pensamiento, cómo pensaban ellos, cómo entendían esa luz infinita y también la luz del mundo que vino a nosotros. Así que, por favor, cojan sus Biblias. Aquí también los vamos a proyectar, pero es importante que usted tome su Biblia para que la pueda subrayar, para que la pueda ver. Y vamos a ir viendo cada uno de los textos para poder entenderlo y también que el Señor nos ilumine. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo, aquí puse del versículo 13, aquí está hablando precisamente Pablo, le está escribiendo a Timoteo. Timoteo es un pastor de una congregación, le dice, pelea, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y empieza a hablarle de esto. Te mando delante de Elohim. Voy a seguir aquí la lectura con el puntero para que todos podamos ver. Te mando delante de Elohim, que da vida a todas las cosas. Elohim, da vida a todas las cosas. Y de Yeshua HaMashiach, traducido Jesucristo, Yeshua HaMashiach o Yeshua el Mesías, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Está hablando de Elohim, ¿cierto? Que da vida a todas las cosas, y de Yeshua HaMashiach, que dio testimonio de la buena profesión. Sigue diciendo Pablo a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Está hablando aquí de la Torá, hasta la aparición de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Está diciendo a Timoteo, guarda el mandamiento, aférrate a la Torá hasta que vuelva el Mesías, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, que está hablando de Elohim, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí viene la característica que da Pablo, el único que tiene inmortalidad, hablando de Elohim, que habita en luz inaccesible, así lo entiende Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que aquí Pablo describe a Elohim como aquel que habita en luz inaccesible, o sea, una luz que nadie puede acceder, porque dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Si alguno ve a Dios, muere, ¿cierto? Nadie ve a Dios sin ver la muerte. Así que nadie ha visto a Elohim, nadie ha visto al que llamamos nosotros al Padre, porque Él habita en luz inaccesible. Ninguno, dice, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, nadie lo ha visto ni lo puede ver, porque donde un hombre vea a Elohim, caería muerto. Termina diciendo Pablo, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces tenemos ya varias características aquí de Elohim. Dice que Él habita en luz inaccesible. Allá, para que empecemos a entender el versículo de Juan 8:12, cuando Yeshua dice, yo soy la luz. Entonces, Elohim habita en luz inaccesible, número 1. Número 2, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Veamos otras características que también aquí nos muestra Pablo. En ese mismo libro de Primera de Timoteo, en esa misma carta a Timoteo, en la primera carta, el versículo 1, versículo 17, dice, por tanto, dice él, al Rey de los siglos, está hablando de Elohim, inmortal nuevamente, invisible, invisible, Elohim es invisible, al único y sabio Dios,
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Elohim es invisible. Yo sé que en el antropomorfismo que queremos hacer los hombres, especialmente los cristianos, dibujamos a Elohim, al Padre, como una figura de un señor anciano, ¿cierto? Una barba blanca y un aspecto hermoso, ¿cierto? Vestido de blanco. Pero realmente Pablo aquí nos explica que Elohim es invisible, o sea, no lo podemos ver. Fíjense lo que dice Primera de Juan. Yo estoy haciendo el ejercicio de ir también a la Biblia, hágalo conmigo. Igual los tenemos aquí en la pantalla. Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Juan también tenía ese pensamiento así como Rab Shaul o Pablo lo tenía en el primer siglo. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie, nadie, porque es invisible, habita en luz inaccesible. Aquí Juan dice, si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios. En ese mismo, en ese mismo autor, pero en el Evangelio de Juan, Juan 1:18 dice, a Elohim nadie le vio jamás. Fíjense que está en concordancia, Pablo y Juan están en concordancia con la descripción de Elohim. Dice, a Elohim nadie le vio jamás. Alguien sí, dice, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Claramente, Pablo y Juan, en cada uno de estos textos, dicen que Elohim, por supuesto, es inmortal, pero además habita en luz inaccesible, que es invisible y nadie le ha visto jamás. Solo uno, dice Juan, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. La tarea del unigénito o del Ben Elohim, que es una figura muy conocida en el primer siglo, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, eso lo entendía el hebreo que vivía en aquel momento y sabía que el Ben Elohim viene del Padre, él, dice Juan, le ha dado a conocer. De acuerdo a la escritura, vemos en la Torá que en un juicio se necesitan mínimo 2 o 3 testigos. Lo mismo pasa cuando usted va a la escritura. Si usted encuentra en la escritura 2 o 3 textos que hablan acerca de un tema, allí usted puede empezar a saber que es una verdad. Si usted en la Biblia solo tiene un testigo, no es suficiente. O sea, con un versículo en la Biblia armar toda una teoría o una creencia no es suficiente y no lo debemos hacer. Debemos tener por lo menos 2 o 3 testigos, como lo muestra la escritura. Lo mismo aplica para los textos. Si usted tiene 2 o 3 textos respaldando lo que estamos aprendiendo, sabemos que por allí es la verdad. Aquí ya presentamos ya más de 3 testigos que nos muestran lo mismo, que Elohim es invisible, que habita en luz inaccesible, que nadie le ha visto jamás y que es su hijo, el Ben Elohim, que está en el seno del Padre, que le ha dado a conocer. Creo que ahí está allí, estamos claros, me van hablando por favor de sus inquietudes porque es importante que cada parte que estamos hablando sea entendida para poder avanzar a la siguiente. Muy bien. Esta diapositiva es un intento por entender a Elohim. ¿Sí la ven? Está en blanco. Es una luz. De pronto esta luz aquí en mi pantalla tiene límites, ¿cierto? Pues porque nosotros somos seres infinitos y creamos cosas infinitas en nuestro mundo. Pues mi pantalla también es finita. Creamos cosas finitas. Por lo tanto, pues esta pantalla no puede contener a Elohim, por supuesto, pero es un intento. Es un intento de este siervo de ustedes tratando de entender a Elohim. Elohim es una luz inaccesible, como lo ven en esta pantalla. Nada lo puede contener, nadie le ha visto jamás, solo el unigénito, dijo Juan, que le ha dado a conocer. Así que
quizás una de las mejores formas de tratar, ¿cierto? De escalar en ese conocimiento de Elohim es esta pantalla. Una luz inaccesible. Regáleme un segundito, un segundito. Bien, disculpen un segundo, estaba atendiendo a mi hijo. Entonces, tenemos esta representación de Elohim, una luz inaccesible. Eh, a Elohim nada lo puede contener, nada lo puede contener. Si algo entra en contacto con él, con Elohim, con esa luz infinita, se destruye y vuelve otra vez a ser luz infinita. Si tú entras o alguien entra en contacto con Elohim, se destruye y la luz vuelve a ocupar todo. O sea, él es el todo. Nada puede contenerlo, nada puede estar fuera de él. Hay una canción infantil que cantábamos en la iglesia desde muy niños que decía, tan grande que no puedo estar afuera de él, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, porque quizás esa canción infantil es la mejor explicación de Elohim. Lo contiene todo, él es el todo, nada hay fuera de él. Así que en esta pantalla blanca es una forma gráfica para que todos podamos entender un poco a Elohim. Ahora, ese Elohim, esa luz infinita, en hebreo es el Or Ein Sof. Or significa luz. Or Ein Sof es luz infinita. Es un término hebreo que Pablo lo entendía por su conocimiento del primer siglo. Juan también, ya lo vimos allí. Ellos sabían que Elohim es esa luz infinita que nada lo puede contener, cuyo nombre, ya lo hemos conversado aquí en otros estudios, es el que ustedes ven en esta pantalla. El nombre sagrado en hebreo no podemos nombrarlo, dado que como fue escrito en los pergaminos sobre pieles de cordero en la Torá y en el Tanakh, no se usaban vocales, así que no sabemos. Por supuesto, en español hemos tratado de entenderlo y en nuestras Biblias aparece como Jehová, otros dicen Yahvé, pero realmente no sabemos cómo se pronuncia. Lo entenderemos cuando Él vuelva, muy seguramente. De hecho, en el Israel del segundo templo, este nombre no se pronunciaba, solamente en el Yom Kippur, en el día de expiación, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo por única vez en el año, pronunciaba el nombre sagrado. Así que es un nombre que merece todo nuestro respeto, a tal punto que en la cultura hebrea, donde esté escrito el nombre sagrado, ese documento no se puede destruir, porque el nombre sagrado es sempiterno, es eterno, es, es, es lo que muestra esa luz infinita. En el español hemos encontrado esta similitud con nuestras vocales, la Y, la H, la B y la H. En el hebreo es la Yud, la que estoy mostrando aquí, la Yud, Hey, la Bab y la Hey. Yud, Hey, Bab, Hey. Si queremos nombrar de la mejor forma el nombre Elohim, la mejor forma en hebreo sería Yud-Hei, Bab-Hei, porque no sabemos cómo es. Simplemente podemos nombrar las letras que componen su nombre. De hecho, esta Yud es cuando Yeshua en Mateo 5:17 dice que ni una tilde, ni una Yud, que en nuestro vocabulario es la J, ni una tilde ni una yud pasará de la Torá sin que antes, primero pasará el cielo y la tierra antes que pase la Torá. Éxodo 3, el Señor se le presenta a Moshe, a Moisés, allá en la zarza ardiente, y revela su nombre. Él dice en Éxodo 3:14, dice, respondió Elohim a Moshe diciendo, yo soy el que soy. En hebreo se lo dijo, Ye, Haya, Be, Jove. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel. ¿Qué significa? Yihé
el que será, Haya, el que fue, y, y que es una vocal introducida, Jove, que significa es. Es decir, Yud He Vav Hei, el que será, el que fue y el que es. Eh, Precioso nombre, ¿no? Precioso nombre con el que se presenta el Señor delante de Moshe, diciendo Yud Hei Vav Hei, el que será, el que fue y el que es. Este nombre sagrado, incluye todos los atributos o los rasgos. Esa luz infinita que seguimos viendo de fondo de pantalla, esa luz infinita que no lo puede contener, tiene unos atributos. Él es estos atributos. Cuando Moshe le pidió a Elohim en el Sinaí que le permitiera ver su rostro, lo que hizo el Señor fue proclamar los atributos divinos, ¿cierto? Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad de los hombres, que es bueno. Así que Él es esos atributos que conocemos nosotros como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, la santidad, la justicia, el amor, que es el primer mandamiento, ¿cierto? La bondad, la humildad, la misericordia y muchos más atributos. En el pensamiento hebreo, todo esto es Elohim. Es Elohim que se muestra en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Ese Elohim, esa palabra que ustedes están viendo aquí, escrita Elohim, es estos atributos. En el pensamiento hebreo, los atributos, todo el conjunto de atributos del Señor es Elohim. La palabra Elohim significa Dios o dioses también, o poderes. Significa varias cosas la palabra Elohim. Pero es el conjunto de atributos. ¿Que quién posee estos atributos? El Or Ein Sof, la luz infinita que Pablo escribe, que nadie ha visto, que nadie puede acceder, que habita en luz inaccesible. Vamos a tratar de entender un poco cómo esa luz infinita, que nada lo puede contener, llega hasta nosotros. Ahora, la única manera en que se pueda crear algo, lo que conocemos hoy como el universo o el vacío, es que Elohim no esté presente. Porque si él crea algo sin contraerse o sin estar presente, pues sencillamente esto que cree, sencillamente se va a borrar, va a desaparecer nuevamente y la luz va a ocuparlo todo, ¿cierto? Esa es su esencia. Esto que estoy hablando aquí es pensamiento hebreo del primer siglo. Esto lo conocía Pablo y Juan. Así que el Señor, en su amor, crea o hace lo que se conoce en hebreo como un simsum. Él hace un simsum, es decir, él hace una contracción de sí mismo para crear el vacío, lo que conocemos hoy como el universo. En ese vacío, en ese universo, como el Señor, esa luz infinita se contrae, en ese vacío puede existir lo contrario a él. Pueden existir las tinieblas y pueden existir, por supuesto, que también el pecado, porque aquí se crea el libre albedrío. Al eterno contraerse, al hacer un simsum y crear un vacío que es lo que conocemos hoy como el universo, allí en ese universo pueden existir cosas que no hay en la luz infinita, porque la luz infinita está por encima de todas las cosas. En este vacío puede existir las tinieblas. De hecho, vemos en Génesis 1:1 que había tinieblas sobre la tierra antes de la creación. Puede existir el pecado, puede existir la maldad, porque el Señor está contraído, permite, nos da libre albedrío, crea un espacio infinito de libre albedrío
donde puede existir lo contrario a él. Así que en este vacío, él, vamos a pintar aquí, él puede crear mundos, ¿cierto? Él puede crear mundos, puede crear estrellas, ¿cierto? Puede crear personas. Vamos a tratar de pintar aquí una persona, ¿cierto? Aquí, dentro de ese espacio, puede crear, porque si no los crea en ese simsum, ¿cierto? En ese espacio vacío, aquí vemos el nombre en hebreo, Reshimot. Si no los crea en ese Reshimot que ha provocado su contracción, pues sencillamente desaparecerían. Si él crea algo en presencia de la luz infinita, pues muere, ¿cierto? Desaparece, es destruido. Nada puede estar delante de él. Dice la Biblia, él es fuego consumidor. Así que él tiene que, número uno, hacer un Simpson, tiene que contraerse para que exista un vacío con libre albedrío, con tinieblas, etcétera, pero que a la vez en ese vacío sí puede crear, en ese reshimó de espacio vacío puede crear. Así que él puede crear, ¿cierto? Diferentes mundos, diferentes planetas, ¿cierto? Un planeta puede moverse de este punto a este punto, ¿cierto? Dentro de ese espacio vacío. Aquí estamos hablando un poquito de física, sin ser físico, tratando de entenderlo. Y en este movimiento que hace un planeta desde aquí hasta acá, implica un recorrido, una distancia. Quiere decir que para lograrlo necesita tiempo. Así que en ese reshimó de espacio vacío existe el tiempo. Crea el espacio-tiempo, gracias a mi esposa, crea el espacio-tiempo, porque donde habita el Señor, el Elohim, el luz inaccesible, pues no hay, él no está supeditado al tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años, dice la Escritura. Él no está supeditado al tiempo, pero en este espacio vacío, en este Reshimot, en el universo que él crea, donde él se contrae, en su amor nos permite existir y tener libre albedrío. De esa manera, pues existe el espacio-tiempo, podemos movernos, ¿cierto? Y es un espacio donde el hombre puede vivir. O sea, esto es amor. El simsum o la contracción de la luz infinita es sencillamente amor, porque allí puede estar el hombre en ese espacio vacío, puede habitar y además se le da libre albedrío. Él puede decidir entre las tinieblas y la luz. Un precioso mensaje que nos da el Señor. Ahora, dentro de ese espacio vacío, en el Reshimot, el Señor quiso habitar con nosotros. Siempre Elohim ha querido habitar en medio de su pueblo. El Padre ha querido habitar entre nosotros, ha querido hacer tabernáculo, hacer tienda, eh, eh, vivir con nosotros, vivir entre nosotros. Y es por eso que Él mismo, el mismo Padre, la misma luz infinita, se introduce. Este concepto lo conocía Pablo y por eso lo menciona en los textos que acabamos de leer. Se introduce en ese espacio vacío, en ese reshimot. Lo primero que él hace es introducirse, que se le llama la palabra, dice Juan 1:1, en el principio era el dabar o la palabra, en el principio era la palabra o la memra. Esa introducción de la luz en el universo, en hebreo se conoce como el Atzilut. El Atzilut es esa emanación, no es la luz infinita en todo su esplendor, porque si no desaparecería nuevamente el universo, sino es un resplandor, es una emanación del Padre, de la luz infinita, que se introduce en el espacio vacío. Fíjense que este ser, que Pablo le llama el primogénito de la creación, es la misma esencia del Padre. Viene del Padre, es la misma esencia infinita del Padre, pero es introducido como una emanación. ¿Para qué? Para poder crear todas las cosas que hoy vemos en el universo y por supuesto para reinar sobre todo el universo. El Señor, a pesar de que en su amor, ¿cierto? Tiene que contraerse, Elohim tiene que contraerse, crear un universo donde puede existir la maldad,
claro, porque ya no está ahí él. En su amor se introduce en el universo a través de un absolut. Eso lo entendían los fariseos de aquel momento. Por eso cuando Yeshua va a ser crucificado y le preguntan, ¿tú eres el Mesías? Le pregunta el sumo sacerdote. Ellos sabían que ese Mesías es el mismo absolut o la emanación de Dios, y Yeshua dice, sí, yo soy. Por eso es que él se rasga sus vestiduras, porque ellos entienden que el mismo Mesías es la misma emanación de Dios, es Dios. Así que como no creían que Yeshua era el Mesías, se rasgaron sus vestiduras, porque ellos entendían quién era quién era esa primera revelación de Elohim, o la palabra que nombra Juan, capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio era la memra, eso es arameo, memra en arameo, o la palabra. Lo primero que existió, que se introdujo, la primera emanación que se introdujo en el universo fue la memra, la revelación de Elohim, su palabra, que conocemos nosotros hoy como también como el príncipe del rostro. En hebreo, el Sarapanim. Esto también lo conocían quienes vivían en el primer siglo. El príncipe del rostro. Por eso cuando bendecimos a nuestros hijos, cada Shabbat con la bendición sacerdotal, decimos que Él alumbre su rostro sobre ustedes. Ahí estamos hablando de la revelación. Es decir, que Yeshua mismo se presente en nuestros hijos, que viva en nuestros hijos. Así se le conoce también a esa primera revelación de Elohim, el príncipe del rostro, o también la más conocida para nosotros hoy, la conocían también en el primer siglo, el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Así que tenemos aquí una luz infinita, ¿cierto? Que está afuera, el Orein Sof, luz infinita, que nadie ha visto, nadie puede ver, nadie puede acceder. En su amor, él se contrae, él hace un simsum, se contrae para que pueda existir algo que es el vacío, o el Reshimot, el espacio vacío, donde puede existir también otras cosas como las tinieblas, la maldad, es decir, el libre albedrío, pero en su amor, no solo de crear otras criaturas como tú y yo, lo primero que él hace es introducirse en el universo, es decir, hace una emanación, una tzilut, se introduce en el universo, que es la misma esencia del Padre, y a esa misma esencia del Padre se le conoce como la palabra, hoy en nuestras Biblias como el verbo, o el príncipe del rostro, o también el Hijo de Dios. Espero que hasta aquí esté comprendido. Si hay preguntas, me van avisando, porque recuerden que vamos desde la luz infinita hasta nosotros como receptores de esa luz. Entonces, esa luz infinita se introduce en el universo a través de un Ben Elohim que se hace carnal, que a pesar de ser el mismo Dios, dice Pablo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se encarnó, y esa memra, esa palabra, vivió entre nosotros. Esto es increíble, ¿no? Este es el misterio de la piedad tratado de entender. Aquí estamos en un grado muy pequeñito, tratando de entender el misterio de la piedad. Vamos a la escritura para ver los textos. Juan 1, del 1 al 5. Por favor, síganme en la lectura, búsquenlo también en sus Biblias. Seguimos con todos los textos del primer siglo que entendían eso mismo. No sé si alguien lo quiera leer. Juan 1, del 1 al 5. Aquí está en pantalla, o en sus Biblias también, si alguien lo quiere leer. Buenos días. Buenos días, adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos que en el principio
¿En cuál principio? En este principio, aquí. Antes de que existiéramos tú y yo, que se hiciera la creación en la tierra, incluso justo antes de que se creara el tiempo, lo primero, dice Juan, dice que en el principio era la memra, ¿cierto? La palabra. En el principio era la palabra. Y esa palabra era con Dios. Ya sabemos que este asilut, esta emanación, viene de la misma esencia de Dios. El mismo Padre se introduce, ¿cierto? Hace una emanación, esa luz infinita hace una emanación hacia el universo. Y esa emanación la conocemos como el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Por eso vemos que Juan dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claramente, Ben Elohim es Dios, que es de la misma sustancia, la misma esencia, la misma emanación introducida. Lo primero que fue introducido en ese vacío, en ese Reshimot creado por la contracción de la luz infinita, es el verbo, es la memra. Dice la escritura, este era en el principio con Dios. Así es, era en el principio con Dios porque es la misma esencia infinita. Ahora, aquí tiene una característica. Esta memra, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, es el que hace todas las cosas en el universo. Ustedes recuerdan cuando hablamos de Joseph en Egipto. José en Egipto era el rey, ¿cierto? De toda la tierra. Era el señor de la tierra, así se le conoce en Génesis. Nadie levantaba una mano ni un pie sin que José lo supiera, o sea, ni que José lo indicara. Lo mismo en el universo, el Ben Elohim, Yeshua mismo, dice, fue el creador y el que sostiene. Aquí lo menciona Juan, que todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas por la emanación de Dios, el Ben Elohim. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? Aquí viene la luz. Por eso Yeshua en Juan 8:12, que es el texto de hoy, dice, yo soy la luz, claramente, porque él es la emanación de la luz infinita, esa luz administrada, podemos decir una luz que fue administrada, introducida en la tierra para no destruirlo, porque si se introducía la luz infinita en el universo, pues todo lo destruía y volvía todo a ser luz infinita. Así que esa emanación, ¿cierto? Esa luz administrada que se introdujo es la luz de los hombres, la que nos alumbra a nosotros. La luz en las tinieblas resplandece. Muy bien, a eso vino. Esa luz que fue administrada, donde estaba esa luz, esa emanación en el universo, pues no hay tinieblas. Donde está Yeshua, no hay tinieblas. Si nosotros estamos en Yeshua, no hay tinieblas. Ahí está la libre elección. Vivir en las tinieblas, en el Reshimot, creado por la contracción de Elohim, o en la luz, que fue la emanación de Elohim introducida en este universo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué precioso, ¿no? Las tinieblas no prevalecen contra ella. Colosenses 1:15 al 17. Dice Colosenses 1:15 al 17, si alguien lo quiere leer, tiene sus Biblias, o también lo puede leer desde la pantalla. Colosenses 1:15 al 17, Pablo, hablándole a la iglesia de Colosas. ¿Alguien lo tiene o leemos acá? Bueno, lo leemos aquí. Dice Pablo, noten estas palabras, atención a este versículo. Él, aquí está hablando, dice en el título, reconciliación por medio de la muerte del Mashiach o de Cristo. Está hablando del Mesías, de la emanación. Él, Yeshua, es la imagen del Dios invisible. Bueno, aquí hay varios elementos. Uno, el Dios invisible, es decir, Elohim, la luz infinita. Dios Padre. Dios Padre, así es. La luz introducida ya se podía ver. La emanación que hace el Padre a este universo sí se puede ver, sí se puede ver. Así que por eso Pablo dice que él es la imagen, o sea, algo que yo puedo ver. Él es la imagen del Dios invisible, que no podemos ver.
Él es el primogénito de toda la creación. Por supuesto, el Ben Elohim es lo primero que se introduce en el universo. El Ben Elohim es la misma esencia del Padre. Dice él, ya lo leímos, él habita en el seno del Padre, viene del Padre. Por eso se introduce en el mundo, perdón, en el universo, y él es el primogénito, porque es lo primero que estuvo en el universo. Y él crea todas las cosas. Por eso Pablo dice, porque en él, en la emanación, en el Ben Elohim, en la palabra, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, aquí está hablando del universo, los cielos de los cielos, ¿cierto? Los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ah, bueno, aquí también entendemos que esa luz emanada, Yeshua mismo, crea también las cosas invisibles que nosotros los humanos no podemos ver. Y aquí Pablo aclara que son los ángeles. Él habla de tronos, hay dominios, hay principados y hay potestades. Está hablando de los ángeles. Ya sabemos que los ángeles fueron creados un poco superior al hombre. Ya vamos a ver un texto, pero Yeshua está por encima de todos los ángeles. Y él mismo, dice la escritura, creó no solamente todo el universo, sino también a todos los ángeles. Termina diciendo, y él es antes de todas las cosas. Por supuesto, él es lo primero. Y todas las cosas en él subsisten. Así como Joseph sostenía todo Egipto, nada se hacía sin que Joseph lo haga, también el Ben Elohim, Yeshua mismo, en él subsisten todas las cosas. Adelante, Jairito. Este texto también tiene algo importante en un contexto real para nosotros. Cuando dice que creó cosas invisibles, también aplica a todo lo que nosotros vemos de las fuerzas como la gravedad, como todas estas energías que gobiernan y hacen que el mundo y el universo se mantengan en un equilibrio. Y Así por es. eso dice, cuando dice potestades, las potestades también se pueden entender como fuerzas. Amén. Entonces no es solamente que creó cosas que nosotros vemos que están en el universo puestas, sino que hay un equilibrio entre ellas y ese equilibrio, como la misma ciencia lo dice, está movido o está inerte o está incluido en las fuerzas que hacen que se mantenga todo de una manera como nosotros lo entendemos. Las fuerzas, la gravedad y estas otras cosas que son las que hacen que realmente se vea el equilibrio de una mente infinita que si no fuera por eso nada existiría. Amén. Así Amén. es, Gracias, Jairo. Jairito. Así es. tal Gloria al cual. Señor. Gloria al Señor. ¿Quieres Así decir es. algo? No, pues que todas esas fuerzas, eh, el Señor las permitió que vivieran en este espacio donde Él tuvo que contraerse porque el Señor, pues lo que llamamos en la escritura el Padre, no podía estar sujeto a un espacio-tiempo, ¿sí? Ujú. Y es por eso que nuestro Mesías Yeshua, en quien creemos y amamos, Ujú. por Él es que existen todas estas fuerzas Amén. que hoy nos sostienen. Y esto para mí es maravilloso. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jairito. Gracias a mi Vale la esposa. pena aclarar algo también, que los científicos no logran explicar hasta este momento por qué Ujú. estas fuerzas tienen ese equilibrio y por qué el universo está movido con esas fuerzas. Eso es una de las evidencias más grandes que hay en contra de la evolución o algo así. Y nos vemos que esto definitivamente tuvo que ser producto de una mente infinitamente perfecta. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a Hebreos. Hebreos también tiene un mensaje muy interesante. No sabemos quién escribe Hebreos. Algunos argumentan que Pablo, eso pudo pasar. Otros argumentan que fue un discípulo de Pablo, porque escribe como él. Bueno, de cualquier forma, este libro fue escrito a los primeros Yehudí o a los primeros israelitas que tenían ese pensamiento hebreo, conocían la Torá, pero que creían en el Mesías, a ellos. Es decir, a ti y a mí fue escrito el libro de Hebreos. Y Hebreos comienza hablando de un tema impresionante. O sea, los primeros versículos de Hebreos muestran la esencia de Elohim. Dice, Dios, Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
en el Tanakh, lo que llamamos el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Ben Elohim, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Así como el faraón le dio la potestad, ¿cierto? El segundo puesto más grande, el virrey, a Joseph. Solo había uno más grande que Joseph y era el faraón. También Elohim dice que constituyó heredero de todo al Ben Elohim. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Fíjense la tareita que tuvo Ben Elohim, Yeshua, crear el universo. Fíjense esta frase, el cual siendo el resplandor de su gloria. Ahí está, la emanación. Pablo lo entendía. Pablo sabía que Ben Elohim era la emanación de la luz infinita, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Claro, quien fue introducido al universo es la misma sustancia de esa luz infinita y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, así como Joseph en Egipto, habiendo efectuado aquí en la tierra la purificación, así como en nuestros cuerpos los riñones purifican nuestra sangre. Por eso en el altar, de acuerdo a Levíticos 1 y 2, los riñones debían quemarse totalmente, quemarse, símbolo de la purificación. Los riñones de las cabras y de las ovejas, no el de los humanos. El Señor hizo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él fue la ofrenda, Él fue el cordero, pero también el macho cabrío de la expiación. Se sentó, dice la escritura, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Yeshua es superior a los ángeles. Se hizo hombre, pero cuando asciende, dice que fue hecho superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Elohim jamás? Mi hijo eres tú. Solo a él, ¿cierto? Yo te he engendrado hoy. Cuando lo introdujo, ¿cierto? Cuando lo introdujo en el universo. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre introduce, ¿cierto? Hace su emanación en el universo, pero después lo introduce a ese Ben Elohim en el mundo, ahora carnal, ¿cierto? Con un cuerpo carnal, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Evidentemente, aquí vemos a través de el que conocemos como el Nuevo Testamento o el Testamento renovado, diríamos exactamente, como estas primeras siervos del Señor, como Pablo, Juan y otros, no sabemos quién escribió Hebreos, conocían y entendían muy bien esto. Y creo que este gráfico que hemos tratado de colocar aquí, humildemente, tratamos con mi esposa de entender cómo esa luz infinita que menciona Pablo se contrae y crea el espacio vacío y hace una Atzilut, hace una emanación a través del Ben Elohim, crea todas las cosas que hay en el universo, muy bien por Jairito, lo que nos ha ayudado aquí a comprender, incluyendo las fuerzas que sostienen el universo, las cosas que vemos y las que no vemos, con el poder de su palabra. Y aún así, además, dice Pablo en Filipenses, que se introduce, aún así, en el mundo, no solo en el universo, sino en nuestro planeta. Dice Hebreos, me has preparado un cuerpo, tomando un cuerpo como tú y yo, viviendo como nosotros y haciendo el sacrificio, la purificación de nuestros pecados, los pecados de muerte que no podíamos obtener salvación por medio del santuario, no había forma, se necesitaba solo un Ben Elohim que viniera y se hiciera hombre carnal para morir por nosotros y a través de esa purificación poder obtener salvación, poder saldar la deuda
que no podíamos saldar por nuestros propios medios. Bien, quiero saber si hasta aquí hay preguntas. Me dicen si hay preguntas o no. Quiero saber qué horas son, si paramos aquí o alcanzamos a continuar. 9:05. Las 9:05. Bueno, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí porque estamos a la mitad del tema y nos falta todo el resto de cómo esa luz se hizo hombre y se encarnó en el contexto de la fiesta de Sukkot. ¿Les parece si paramos aquí? Para que podamos parar y en el próximo episodio poder entender estas últimas partes. Quiero saber si hasta aquí hay preguntas, si hay Por mi inquietudes. parte, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Está muy interesante y Está sí, muy interesante. buenísimo complementarlo la próxima semana. Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. Jairito. Adelante, Jairito. Yo para explicar esto lo hago de una manera para comprenderlo, nuestra capacidad de entender las cosas. Imaginemos que yo soy un programador de computadoras y tengo en blanco la pantalla, que es lo que tú decías, ese espacio en blanco sin nada. Y yo quiero crear un programa. En ese programa pongo elementos y los elementos que pongo son el universo. Entonces pongo, digamos, las cosas aquí, como tú sabes, un programa puede crear cualquier elemento y puede crear caracteres y puede crear también entes en un programa. Estoy hablando de eso, ¿no? Pues para que entendamos más o menos de una manera comprensible para nosotros. Creo un programa y creo unos seres y a esos seres les doy un espacio y los dejo que ellos tengan capacidades de tomar decisiones, de tener libre albedrío, que eso se puede hacer. Usted sabe que ahora toda la ciencia que ha adelantado ya, todas las cosas que están pasando, se pueden crear incluso con la inteligencia artificial, algunas cosas que uno puede hacer que tengan cierto pensamiento, decisiones. Entonces se crea todo eso. Al crear todo eso, como nosotros entendemos y nosotros miramos en este momento nuestras pantallas, tienen ciertas dimensiones. Y nosotros lo estamos viendo, pero nosotros lo estamos viendo solamente en 2 dimensiones. No vemos en 3 dimensiones. Porque si yo voy a mi mano aquí, usted también en una dimensión, pero no ven la profundidad que hay realmente, porque todos lo ven como pegado en una sola dimensión. Eso nos pasa a nosotros. Nosotros vemos las cosas en unas dimensiones que son menos de las dimensiones en las que está realmente Dios. Entonces el universo que nosotros tenemos es unas dimensiones que Dios nos creó para nosotros, para todo el universo y los que están en el universo. Pero Dios está en otras dimensiones que nosotros no. Pablo lo dice, como tú explicaste ahí, y cuando uno lee el Apocalipsis y todo se da cuenta que en el tercer cielo tiene otras dimensiones muy diferentes De acuerdo. a las que tenemos en la tierra. Entonces, si yo quiero tener una comunicación con los seres que yo creé en ese programa, creo también de mí mismo un ente, por llamarlo así, para comunicarme con ellos y me meto en el programa con ellos y hablo e intercambio con ellos en ese programa para yo enseñarles cómo soy yo mismo, para que me puedan ver, para que me puedan entender. Y eso es más o menos lo que pasa. Es Jesús mismo, mi proyección, de la proyección de Dios en este caso, entendiendo lo que se quería decir, para que los que estén ahí me logren entender en sus dimensiones y logren entenderme en el espacio que yo les he dado. Es más o menos sencillo lo que tú has explicado. Interesante, Jairito. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Bien, vamos a orar y vamos a escuchar si hay comentarios o si hay inquietudes. Adelante, mi esposa, que quiere leernos algo. Pues quería que nos fuéramos con un pensamiento en la mente y si pueden leerse primero Hebreos, es precioso. Hebreos capítulo 1. Ajá. Perdón. Esto dice aquí, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Quisiera que nos lleváramos este pensamiento en la mente, y es que, bueno, cada uno de estos estudios lo que buscan, o por lo menos ha sido la experiencia personal, es que afirman nuestra fe, pero recordemos que la verdadera fe viene acompañada de obras, ¿sí? Porque como lo dice la Escritura, la fe sin obras es muerta. Y esto debe ser un sustento y un acompañamiento para nosotros de nuestra fe, para reafirmar nuestra fe, para saber en qué creemos nosotros, ¿cierto? Pero no solamente para que reafirmemos lo que nosotros creemos o sentimos creer, sino también para que nosotros entendamos que el creer implica algo muy importante, ¿sí? Y es un actuar. Entonces deseamos que el Señor los bendiga, Amén. que si en algún momento nuestra fe ha flaqueado o a veces no hemos sabido o nos encontramos como en la encrucijada, escuchando aquí y allá, y de alguna manera hemos perdido el norte, pues volvamos a orientarnos hacia el Señor y conocer que hay un Dios maravilloso que asimismo se incluyó en su creación con el fin de llegar a cada uno de nosotros por medio de su Hijo, Yeshua, por medio del cual hemos alcanzado salvación. Pero no la descuidemos, mantengámonos en esta salvación y pasemos tiempo con el Señor, porque más adelante les hablaremos acerca de cómo recibir esa luz, porque el Señor más adelante en su escritura nos dice, Él nos dice que vosotros sois la luz del mundo, es decir, nos hace copartícipes de esa luz que Él tiene, y comprender eso nos puede ayudar a entender mejor a nuestro prójimo, a nuestro cercano, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo, y poder realmente reflejar esa luz que el Señor quiere reflejar en nosotros. Amén. Es que el Señor los bendiga, que tengan Amén. una semana maravillosa, y que durante este tiempo nos vayamos preparando para nuestro próximo PESA, que Así está es. cercano. Que el Señor los guarde. Bueno, vamos a orar. Voy a dejarles la diapositiva para que todos la tengamos en nuestras mentes, que es el resumen de lo que hemos visto hoy. Vamos en la mitad de este caminar, de esta enseñanza. Nos falta ahora cómo esa luz es introducida en nuestro mundo, para entender Juan 8:12. Apenas vamos en la mitad del camino para entender Juan 8:12. Vamos a orar y finalizamos con más comentarios o preguntas. Nuestro Dios Todopoderoso, que habita en luz inaccesible. Gracias, Señor, porque sostienes todas las cosas. No hay nada que exista ni que se mueva sin que tú, Señor, lo hayas permitido. Y por Yeshua, quien es la palabra, el creador, el primogénito de la creación, quien nos creó a su imagen y también se introdujo para vivir como nosotros y morir por nosotros. Gracias, Señor, porque aquí solo vemos amor al Elohim contraerse y poder permitir un universo con libre albedrío, con criaturas como nosotros, y también por el amor de introducirte en el universo a través de Yeshua y poder hacer tabernáculo entre nosotros. Gracias, Señor. Pedimos que habites en nuestros corazones a través de tu Espíritu. Oramos, Señor, por nuestros estudiantes de Torah, para que también podamos, Señor, todos juntos a través de este caminar en la raíz hebrea, poder comprender que la Torah sea escrita en nuestros corazones y no en tablas de piedra, que quieres habitar en nuestra mente y no en templos hechos con manos humanas, que somos, Señor, la luz para el mundo. Perdona, Señor, porque en muchas ocasiones hemos decidido seguir las tinieblas y no la luz. Decidimos el camino de la luz para andar y hacer y ser
como Yeshua hizo. Te lo pedimos en el nombre, en ese nombre de quien sostiene este universo, el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.